Ok, muy buenos días, iglesia. Bienvenidos y bienvenidas las personas que nos llegan a ver por video. Acomódalo un poquito, Guito, creo que está medio raro. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, y después comenzamos. Señor, gracias te damos esta mañana, Padre amado, por tu bondad, por tu cuidado, el cuidar nuestro corazón, Señor, para continuar. Gracias te damos por ello. Señor, gracias te damos por tu escritura, por haber dejado estos escritos para nosotros. Y ahora ayúdanos, Señor, a comprenderlos un poco mejor. Te amamos con muchos defectos, Señor, pero te amamos, te anhelamos y deseamos tu regreso. Siempre oramos por los méritos de Cristo Jesús y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón. Amén. Bien, estamos viendo el libro de Reyes. Esta es la clase, creo, 6, más o menos, de Reyes, ¿verdad? 5. Bueno, es que es bastante, hermanos, lo que hay aquí, que no me gustaría pasar ciertos detalles. La semana pasada, vamos a hacer aquí ¿sí se ve? ¿Sí se alcanzará a ver, Eddie? Vamos a hacer el círculo, miren, el pulso de maraquero, hermanos, buenazo. Norte, ¿cómo se llamaba, cómo se denominaba al norte? Israel. ¿Y cómo se denominaba al sur? Judá. ¿Quién fue el que se quedó después de que el Señor arrancó el reino de Salomón? ¿Quién se quedó en el norte? Jeroboam. Jeroboam. ¿Y quién se quedó en el sur? Roboam, que es hijo de Salomón. Esto fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Jeroboam, ¿se acuerdan que hizo unos becerros para adorar en Samaria? ¿Se acuerdan de eso? La capital del norte es Samaria. La capital del norte es Samaria. ¿Y la capital del sur? Jerusalén. Bien. Jerusalén o Len, o las dos aplican. ¿Sí? ¿Con N o con M? Creo que las dos aplican. He visto que en unos lugares le ponen N y en otros M. Bueno. Vimos un poco de esto, hermanos. Vimos cómo estos reyes se vuelven, Jeroboam empezó a idolatrar y a hacer muchas cosas. Roboam también no fue la excepción. Ahora, en este día, nos vamos a ir y nos vamos a enfocar en el reino del norte. Nos vamos a enfocar en un rey que viene, no después directamente de Jeroboam, pero me parece que unas 4 generaciones después. Déjenme ver, aquí tengo el mapa arriba. Jeroboam, sí, viene un rey llamado en el norte Acab. Acab. Vamos a enfocarnos un momento en él, en esta clase, en este rey que se llama Acab. ¿De dónde es el rey Acab? Del norte, ¿sí? Norte, o sea, ¿rey de dónde? De Israel. ¿Están conmigo? Jorge, ¿está bien la luz a todo? Siento que sí soy yo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en el norte, en el rey Acab. Vamos a nuestra escritura, por favor. A Primero de Reyes, capítulo 16. Primero de Reyes, capítulo 16. Entonces, solo para enfatizar, Jeroboam se quedó a cargo del norte y varios reyes después viene Acab, ¿sí? Y así como vienen varios sucesores después de Jeroboam, lo mismo sucede en el sur. Vienen varios reyes, a diferencia de que en el sur fueron mucho menos los cambios que en el norte. En el norte fueron muchísimos reyes. En el sur no, en el sur fue más estable
el reinado. Entonces vamos a ver a este hombre conocido como Acab, que es un sucesor del reinado de Jeroboam. Capítulo 16, verso 29, por favor. Y dice así, me estoy brincando un montón de reyes que usted puede leer en su casa. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Esto lo hace mucho. En todo el libro de Reyes dice, el rey de Israel comenzó a reinar cuando el rey de Judá estaba reinando en tal tiempo. Lo hace todo el tiempo. Ténganlo en mente. Cuando Asa, rey de Judá, estaba reinando, comenzó a reinar Acab en Israel. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel. ¿En dónde? Samaria, que es la capital del norte. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. ¿Sí? O sea que estuvo canijo este hombre. Y vean esto, como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam, el primer rey? Idólatra. Adoró y quiso hacer su propio templo en Samaria para que la gente no bajara a Jerusalén. ¿Se acuerdan un poquito que hablamos de eso hace 8 días? Entonces, no solamente hizo eso, sino que, vean esto, tomó por mujer a Jezabel. Muchos de ustedes conocen ese nombre, pero esta mujer fue muy despiadada. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y vean lo que hizo este hombre, fue a servir a Baal y lo adoró. Un rey de Israel no solo se casó con una mujer de otra nación, sino que adoró otros dioses. Acab, rey de Israel, fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. ¿Se acuerdan qué es una acera? Una deidad femenina, acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. En tiempos de Acab y el de Betel, reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Entra en escena uno de los profetas más famosos. ¿Cómo se llama? Elías. Entonces, ¿en dónde se encuentra el ministerio de Elías ubicado? En el norte. Elías, el profeta Elías. El profeta Elías está entonces en el norte. Y hubo otros profetas que veremos cuando lleguemos a sus libros, que también estuvieron alrededor de este tiempo. Ok. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Vean, dijo a Acab. ¿Quién? El profeta va a ver al rey. Dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Está diciendo el profeta, no va a haber lluvia. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Es decir, los cuervos le iban a llevar su lonchi. Miren, hasta los cuervos, ¿no? Que las hermanas luego nomás no ponen. Bueno, ahí va, 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo.
Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. ¿De quién fue la culpa? ¿De que no cabía lluvia? De Acab, pero ¿quién lo determinó? Elías, por medio de lo que el Señor le había puesto, ¿no? Dice, vino después a él palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Recuerden, no hay lluvia, entonces el agua es escasa en todos lados. No solamente eso, había bastante hambre en ese tiempo del reinado de Acab. Sigo. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, pues aprovechando el viaje. Me traigas un pan en tu mano, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Para que comamos y muramos. Ya se dieron cuenta que no solamente la viuda, yo creo que tenía problemas, sino que en general había hambre y todo eso en el reino. Vean, lo vuelvo a leer. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Y aquí es donde agarran muchos profetas ¿te das cuenta que primero tienes que traerle al Señor porque el Señor... Y de ahí empieza Pero no voy a tocar ese tema, pero lo he oído 1000 veces, hermanos, 1000 veces. Primero tienes que traer y después Dios te va a dar. Bueno. Pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y estoy leyendo todo esto porque quiero que veamos la historia de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traerme a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. 18. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciéndole, ve, muéstrate a Acab. Va a haber un segundo encuentro entre Acab y Elías. Ve y muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra.
Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. ¿Ya vieron, hermanos? El hambre era intensa en Samaria, y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, ¿qué hizo esta mujer? Mató profetas. ¿Quién? Jezabel, la esposa de Acab. Hizo una matadera de profetas Elías. O sea, Elías el de allá, mi hermano. O sea, que ponga atención, pues. No Elías el de aquí que estamos leyendo, perdón. Ok. Entonces, Acab dijo a Abdías, perdón, no me quedé. Y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Ahora, vean el gran contraste, hermanos. Cuando hablamos de Salomón, ¿cuántos caballos dijimos que tenía? ¿Cuántos ejércitos dijimos que tenía? ¿Cuántas personas a su servicio? Y démonos cuenta cómo el pecado del corazón humano termina en este tipo de situaciones. Si no es que Dios haga algo milagrosamente para llamarnos. El hambre y todo lo que estaba pasando era por culpa de los reyes de Israel, que se habían alejado del Señor. Un rey, lo voy a explicar un poco más al rato, después de que viene el pacto mosaico, después viene el pacto davídico, el rey se vuelve cabeza federal. Cuando el rey era bueno, al pueblo le iba bien. Cuando el rey era malo, al pueblo le iba mal. Entonces Acab era un representante de la nación de Israel del norte, y por culpa de él y de Jeroboam y de todos ellos llegó esto. Entonces recuerda, con Salomón era un imperio y ahora están viendo que van a tener que matar animales a lo mejor para poder comer. Sigo leyendo. Y tendremos que matar parte del ganado. 6. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue por un lado y Abdías se fue por el otro lado. Abdías estaba en el camino cuando Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo: ¿es usted Elías, mi señor? Él le respondió: yo soy. Ve, dile a tu señor que aquí está Elías. Y él dijo: ¿qué pecado he cometido, que entrega a su siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarlo. ¿Entendieron eso? Acab andaba tras de Elías. ¿Por qué? Porque sabía que por su culpa no había agua. ¿Sí? Entonces dice: oye, si llego con el rey y le digo: vengo de parte de Elías, pues me van a dar cuello. Sigo. No está aquí. Y cuando decían: no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado, y ahora dices: ve, dile a tu señor, aquí está Elías. Sucederá que cuando lo deje el Espíritu del Señor, vean esto, y sucederá que cuando lo deje, o sea que cuando él deje a Elías, el Espíritu del Señor lo llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarlo, me matará, aunque yo su siervo he temido al Señor desde mi juventud. ¿Se comprendió esto? Está diciendo: ok, Elías, aquí estás ahorita, pero viene el Señor al rato, te lleva a otro lado y yo le digo que estás aquí y luego venimos y no estás y pues me van a matar. O sea, sigo. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Y ahora usted me dice: ve y dile a tu señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Elías le dijo: vive el Señor de los ejércitos delante quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Es decir, no worries, no me voy a ir. Y pues se fue, hermanos. No, no es cierto. No es cierto, no se fue. Que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías,
Es el rey de Israel contra el profeta de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Qué está diciendo? Llama a los profetas de... ¿Sabes qué es lo triste? Que los profetas de estos eran parte del pueblo de Israel también. Que ahora eran profetas a Baal y a Acera. No, también, pero había una mezcla. También había israelitas ya participando como profetas de Baal y de Acera. Esto es triste, hermanos. Sigo. Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escoja un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego. Mucha atención. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Baal y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo dijo: la idea es buena. Entonces tienes a 850 y uno. Oh, Aarón, pero es que ese uno, my God. Sí, bro. Sí, y todo el pueblo respondió: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más. E invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías muy amablemente se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado. ¿Estará de viaje? Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas para que la sangre chorreara sobre ellos. O sea, se estaban cortando entre ellos. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Interesante, 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento 12 apóstoles. Del Señor diciendo, y Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar. ¿Sí se explica? Está el altar y todavía hizo pues una zanja alrededor. Ok. Hizo una zanja suficientemente grande para contener 14 litros
de semilla. Dispuso después la leña, cortó al novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre el holocausto y sobre la leña, ¿sí? No, pues no quiero que digan que aquí hay cheating. Echémosle agua. Ok, ¿cuál era la apuesta? Que cayera fuego para consumir el sacrificio. Entonces, ¿qué está haciendo Elías? Lo está tratando de hacer más difícil. Hay que ponerle agua. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y también se llenó la zanja de agua, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, qué interesante, ¿no? Dios del pacto, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua. Oh, ay, God. 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, chequen esto, Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló. Así que un día de estos, hermanos, se andan con sus cosas. Y Elías dijo a Acab, ok, vamos a ver, vean, Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y nada, es decir, no llueve, no se ve nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Así, al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó su carro y fue a Jezreel, y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien, ajuntándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Ok. Capítulo 19. Les digo que voy a leer bastantito porque me interesa que vean a este hombre, tanto a Acab como a Elías. ¿En dónde está sucediendo todo esto? En el norte. Elías huye de Jezabel, aquel hombrezazo que acaba de despedazar, acaba de caer el sacrificio, acaba de estar bien ungido. Vean lo que pasa. Acab le contó a Jezabel, porque Acab, tengo que decirlo, era muy... ¿Cómo se dirá, tío? Faldero. No. Mandilón. Sí, hogareño. Sí, para que no sea tan fuerte, ¿verdad? Era hogareño. No era hombre. Hermanos, no era, no sabía lo que hacía. No se comportaba, no tenía dirección. No tenía autoridad. Su mujer lo mandaba. Su mujer este es el tipo de Jezabel. Es una mujer dominadora y que quiere controlar, y este hombre era muy... para todo iba con ella. Vean cómo pasa. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Así como: mija, hubieras visto. No, y nos mató los profetas. ¿Sí?
Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel, no Acab, envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Sí? Elías tuvo miedo. Impresionante esto me impresiona. Un hombre de Dios con miedo, para que veamos que aún este tipo de personas pasan por eso. Y se levantó y se fue para salvar su vida y vino, ¿a dónde? A Berseba de Judá, y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Esto es algo muy bonito, porque nuestro Dios, a pesar de que es soberano y todo eso, es muy amable, cariñoso, lleno de gracia. Y no sé, pudo haberle dicho como a Moisés: yo te estoy diciendo que vayas. Pero es muy tierno con Elías. En el momento donde Elías más necesitaba ayuda, el Señor aparece y lo ayuda. ¿Sí me explico? Dice: levántate y come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor, y ya sabemos quién es el ángel del Señor, es una cristofanía. Volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come porque es muy largo el camino para ti. O sea, que ni creas que vas a morir. El camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb era, tío, ¿nos explicaba? Horeb era el mismo que Sinaí, ¿verdad? ¿Nos explicó eso? Horeb. Interesante, que va al monte donde estuvo Moisés. Hijo, préndete esas, porque están chispeando. Sigo. Allí entró en una cueva, es decir, después de haber caminado. ¿Van bien? ¿Van bien? Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas, ¿qué? Han abandonado tu pacto. ¿Cuál? El antiguo pacto. El que viene desde la circuncisión, los mandamientos y todo lo demás que estamos estudiando en las tardes. Han abandonado tu pacto. Sigo. Han derribado tus altares. Han matado a espada a tus profetas. ¿Quién? Israel. El pueblo de Dios. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, esto me gusta mucho porque Elías no necesitaba un terremoto, no necesitaba cuidado. Vamos a decirlo ahí, necesitaba de cierta manera algo delicado, y Dios fue delicado para él. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías?
Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimse, lo ungirás por rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque ya Acab va a terminar. O sea, el Señor le está quitando el reino a Acab. Y vean aquí, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora vean esto, muy bonito. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Es decir, Elías se sentía solo, pero no estaba solo. Había gente, había israelitas que no se habían postrado a Baal. Y cuando dice 7,000, no necesariamente son 7,000, sino que había un grupo de personas que no se habían postrado y que seguían amando al Señor con todo su corazón. Elías pensó que era el único que quedaba. Y así pasa a veces, ¿no? Crees que alrededor de ti no hay personas que amen al Señor porque dicen esto y lo otro y todo el mundo como está, pero hay, y somos muchos. Sigo leyendo el versículo 19. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde estaba él y le echó su manto encima. Eso lo hacían los profetas, hermano. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permítame besar a mi padre y a mi madre, y entonces los seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete pues. ¿Qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahí comienza este otro profeta. ¿Cómo se llama? Eliseo. Lo vamos a ver dentro de 8 días, primero Dios, un poquito. Eliseo. Brínquense al 21, al capítulo 21. Y con esto voy a terminar la clase de hoy. Creo. No. Este y otro y ya. Ok. ¿Qué dice en su título Biblia de las Américas? La viña de Nabot. Y quiero leérselas porque igual está interesante. Después de estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Qué está pasando? Hay un hombre que tiene un su terrenito, ¿verdad? Una viña, se llama Nabot. Pero esa viña está cerquita ¿de dónde? Del palacio de Acab. ¿Van conmigo? ¿Están acá? Sí. Tiene su viñedo, pero está pegadito al palacio. Vamos a ver qué dice este rey. Junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa. Y en su lugar yo te daré una villa mejor si prefieres. Yo daré su precio en dinero. Ahora, hermanos, no recuerdo muy bien, maybe tío Jesse me ayude, no me acuerdo muy bien, pero cuando había una herencia de padre a hijo no se podía vender. Era algo así. No lo pude checar bien, pero a lo mejor alguno de ustedes lo busca.
pero dentro de la ley era muy importante tener lo que tu padre te había dejado. Era muy importante. Lo que le está pidiendo el rey no es cualquier cosa, ¿sí? Porque esa viña se la dejó su papá a Nabot. Sigo leyendo. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa. Ay, disgustado y molesto a causa de la palabra, imagínate, hermano, el rey, que Nabot de Jezreel había dicho, no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Muy hogareño. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó, ¿por qué está tu espíritu tan delicado que no comes, chiquito? ¿Por qué? A ver, ¿qué quele? ¿Qué quele, mi rey? Entonces Acab le respondió, es que le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré su viña, pero él dijo que no. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel, corazón? Levántate, come y alégrese tu corazón, porque yo, tu vieja, te daré la viña de Nabot. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot, y escribió en las cartas, proclamen ayuno y sienten a Nabot en la cabeza del pueblo, sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Qué iba a hacer esta mujer? Levantar una mentira de que Nabot había blasfemado a Dios, y en ese tiempo una blasfemia te costaba la muerte. Entonces, eso es lo que hace esta mujer. Tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Así que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó, ya comió, se levantó para descender a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Pero entonces vino palabra del Señor a Elías el tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel que está en Samaria, ahora él está en la viña de Nabot. ¿Qué óvole? ¿Qué? ¿Dónde está, Señor? Allá. A donde ha descendido a tomar posesión de ella, le hablarás, así dice el Señor. Has asesinado y además has tomado posesión la viña. También le hablarás, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Por tanto, traeré mal sobre ti. Te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre de Israel. En Israel, haré de tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor. Los perros comerán a Jezabel en la parcera de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y que muera en el campo lo comerán las aves. Ciertamente,
No hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Su conducta fue abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los israelitas. Brínquense al capítulo 22, verso 34. Con esto ahora sí termino. Entonces viene Elías y obviamente ustedes vieron lo que hizo Acab y su mujer. Viene Elías, le da esa palabra que los perros lamerán su sangre y también de Jezabel. La muerte de Jezabel la vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita veamos la muerte de Acab en el verso 34. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra, pues el rey había muerto. Y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al tanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. ¿Qué fue lo que Elías le dijo? Los perros lamerán tu sangre. Y los perros lamieron su sangre, y allí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor le había dado. Es decir, lamían su sangre conforme a la palabra que el Señor había dado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Esta es entonces la historia de uno de los reyes del norte y uno de los profetas más famosos de la Biblia, Acab y Elías. Esto quise traérselos para que lo tuvieran en mente. Dentro de 8 días, primero Dios, veremos un poco de Eliseo. Yo pienso que me voy a enfocar en Eliseo, y después de Eliseo terminaré con la caída de el norte, y después vamos a ver a Josías, un rey del sur, y después la caída del sur, si Dios permite. ¿Estamos bien? ¿Van bien? ¿Vamos aprendiendo? Muy bien. Estamos despedidos por ahora. Pueden pasar a desayunar.